Bueno, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este importante webinar y de tanta actualidad como es un tema que hoy en día nos está convocando, que es la regulación en inteligencia artificial y salud. Bueno, esto ya se ha dicho mucho, pero bueno, vale la pena refrescar por qué estamos acá. La inteligencia artificial está revolucionando el sector de la salud, está ofreciendo innovaciones que prometen mucho mejorar los diagnósticos, los tratamientos, la eficiencia de los sistemas de salud, pero sin embargo, estos avances también tienen desafíos y preocupaciones que debemos abordar con responsabilidad. Así que por eso hoy vamos a hablar sobre este tema, sobre la importancia de regular la inteligencia artificial en el ámbito de la salud para garantizar que se utilice de manera ética y segura, protegiendo los derechos y la privacidad de las personas. Durante este diálogo vamos a abordar temas muy importantes como la transparencia de los algoritmos, la equidad en el acceso a las tecnologías de la inteligencia artificial, la responsabilidad de los desarrolladores y de los usuarios ante estas tecnologías, la protección de los datos y también cómo asegurar desarrollos responsables sin limitar la innovación. Así que bueno, antes de introducirles a a nuestra moderadora y panelistas, tres mujeres muy profesionales y que saben mucho del tema, me gustaría brevemente contarles sobre el CLIAS. El CLIAS es una iniciativa liderada por el Centro de Implementación e Innovación de Políticas de Salud, el CIPS, del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Argentina, que cuenta con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, IDRC. Y bueno, desde el CLIAS lo que estamos haciendo ya hace más de un año y medio es apoyar el desarrollo y difundir soluciones responsables de inteligencia artificial que mejoren el acceso, la atención y la calidad de los servicios de salud. Y para eso tenemos varios ejes de trabajo. Uno es la promoción de investigaciones y la documentación del impacto de la inteligencia artificial en la mejora y el acceso a la calidad de la información y a los servicios de salud a través de convocatorias a proyectos de investigación. Durante el año pasado realizamos la primera convocatoria. Hoy ya tenemos 7 proyectos que se están implementando en Colombia, en Guatemala, en Perú y en Argentina. Acabamos de terminar la segunda convocatoria de proyectos, muy dentro de unas par de semanas ya tendremos los resultados de los nuevos ganadores también que seguirán trabajando en la investigación. Otra línea de trabajo del CLIAS es la creación de comunidades de práctica integradas por redes, instituciones e investigadores para poder intercambiar e identificar mejores soluciones y estrategias. También, bueno, parte de este webinar es el otro eje nuestro, que es la generación de conocimiento, de diseminación, sobre todo porque, bueno, la inteligencia artificial, si bien existe hace un montón, ahora está como muy de moda. Y bueno, hay mucha información y desinformación al mismo tiempo, así que otro de nuestros ejes de trabajo es generar este conocimiento también adaptado a nuestra región. Bueno, sin más introducción, quiero presentarles a Daniela Hacker, que va a ser la moderadora de este encuentro. Daniela es licenciada en Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, se especializó en políticas públicas de salud en la Universidad Torcuato Di Tella. A lo largo de 20 años trabajó en diferentes medios como Radio Mitre, Radio Continental e Infobae. Y desde hace más de 10 años trabaja como columnista de salud en Radio Ciudad. Perdón. Su primer libro, Desmitificar el cáncer, tuvo más de 10.000 descargas y fue declarado de interés para la salud por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y su segundo libro, 7 claves para atravesar el cáncer, también será declarado de interés en la legislatura en el mes de octubre.
Bueno, y contamos con dos panelistas que son Laura Arbeláez, ella es especialista en ética y regulación, perteneciente a una organización que se llama Health AI, que es una organización enfocada en la IA responsable en salud desde el punto de vista regulatorio, con sede en Ginebra, Suiza. Es médica de Colombia, tiene un máster en salud pública de la Universidad de Edimburgo en Reino Unido y un doctorado en bioética de la Universidad de Basilea. Y actualmente se dedica a revisar guías y regulaciones y los impactos éticos y sociales de la IA en el ámbito de la salud. Y anteriormente trabajó en desarrollos de inteligencia artificial en Berlín para una startup que desarrolla diagnóstico médico. Y Paula Cohen, que es abogada, es diplomada en Derecho y Tecnologías Innovadoras, tiene un posgrado en Derecho e Inteligencia Artificial, es maestranda en Derecho Civil de la Universidad de La Pampa, es diplomada tiene muchos títulos Paula también, es diplomada en Derecho Procesal e Informático, en Salud Digital, Políticas Públicas y Gobiernos Inteligentes, y actualmente es consultora de la Organización Panamericana de la Salud y es consultora senior de el CLIAS. Así que bueno, espero que tengamos un diálogo muy interesante. Seguramente este diálogo nos va a ayudar a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que representa la inteligencia artificial en salud. Así que bueno, los presentadas estas mujeres tan profesionales y exitosas, Daniela, te cedo la palabra. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias Cintia, bienvenida Paula, bienvenida Laura y a todos los que nos están siguiendo, creo de todos lados, de toda Latinoamérica estuve viendo, así que bienvenidos a todos. Y bueno, una pequeña introducción, cuando este sector de la salud, que es uno de los sectores más regulados del mundo, y nosotros ya creíamos que conocíamos todas las regulaciones, que ya sabíamos por dónde iba cada desarrollo, cada venta, cada publicidad, cada nueva innovación, quiénes eran los reguladores, por cuál era el camino que cada producto tenía que llevar, cuál era la regulación en sanidad, viene la inteligencia artificial y nos presenta un nuevo escenario, nos dice, bueno, quizás todo lo que ustedes conocían o todo lo que ustedes tenían, ahora hay que repensarlo. Y para comenzar a hablar de este tema, le quiero preguntar a Laura, ¿qué es la inteligencia artificial en salud? ¿De qué estamos hablando exactamente? Daniela, muchas gracias por la pregunta y bueno, bienvenidos a todos. Es una pregunta muy difícil de resolver, específicamente la conceptualización de la inteligencia artificial. Yo te puedo decir que en general constituye una nueva tecnología que de alguna manera intenta hacer mímica a una inteligencia humana. Quiere decir que procesa datos y genera resultados y que de acuerdo a eso puede tomar decisiones autónomamente o apoyar decisiones de un agente autónomo como un humano. Digamos que eso es lo que, y se conceptualiza de esa manera porque se basa en la última parte tecnológica que tenemos, que son las técnicas de Machine Learning, Deep Learning, y las técnicas limitan pues la conceptualización, digamos, en este momento. Claramente, y me gusta mucho lo que dijo Cintia al inicio del panel, es que hay esto no es nuevo, y hay mucha información sobre la inteligencia artificial. Y digamos que hay también mucha imaginación sobre la inteligencia artificial, que es un robot, que es un Terminator, que nos va a atacar a todos, nos va a quitar el trabajo, nos va a afectar la salud, nos va a afectar las decisiones. Y me parece muy importante tener esa diferenciación. Hay una parte que es una conceptualización imaginaria de las narrativas sociales, de las narrativas de la televisión, etcétera, y hay una conceptualización que es técnica, y esa es la que vamos a utilizar cuando vamos a pensar en regulaciones. Bueno, Supongo, sí. no, Sí, no. un poco para entender de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada a la salud? Y lo que le quería preguntar a Paula para iniciar el diálogo es, ¿cómo se piensa una regulación? ¿Es a partir de lo que ya tenemos, de lo que ya tenemos en nuestro país? Que esto trasciende, ¿no? Porque esto no se limita a lo nuestro. Se replantea modificar lo que hay o crear regulaciones nuevas. Bueno,
Te completo un poco también lo que le consultaste a Laura, te digo simplemente, no hay una única definición de inteligencia artificial, de hecho ese es un tema a resolver probablemente para que haya también cierta unicidad en lo que todos consideremos de lo que estamos hablando cuando hablamos de IA, que eso va a ser muy importante. Y yendo a la pregunta específica que me acabas de hacer, primero muchas gracias, me siento muy honrada de estar acá, quería aclarar, pero... es muy importante cómo enfoquemos todo esto, ¿no? Si bien hay algunas normativas que uno puede pensar que pueden colaborar o servir, tienen cierta relación, como por ejemplo las leyes de protecciones de datos. En Europa, el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, tienen alguna relación con todo esto. Pero lo cierto es que hay que pensar fuera de la caja para poder armar no una ley específicamente o únicamente, sino toda una cuestión sistémica en donde encaremos a la idea de la inteligencia artificial como algo que va a ser, digamos, va a entrar por todos los temas en todos los espacios. Y no podemos pensarlo solo como una ley. Sí debería haber una ley que sea más bien limitada, en donde se regule, porque acá hay un tema importante. Todos hablamos de la ley de IA, ¿no? Pero las leyes regulan conducta humana. Nosotros lo que tendríamos que pensar es en regular la conducta humana en el uso de la inteligencia artificial y de una manera pensada, ya yendo a lo que Laura, su especialidad, la ética, basadas en la ética, pensar en generar una agencia de inteligencia artificial por ley para que tenga legitimidad, pero después la IA debería estar bien enmarcada en agencias regulatorias específicas que trabajen sobre un contexto específico. En salud, ANMAT en Argentina y para otros países que se entiendan como la FDA en Estados Unidos, en donde conocen la especificidad, conocen el contexto, conocen a las personas y pueden trabajar en una regulación digamos, dirigida a la salud específicamente y que además sea mucho más fácil de modificar e ir cambiando con el tiempo, adaptándola. Una ley es mucho más rígida, Rígida. claro, y no permite mucha modificación. Pero si le damos un marco, algunas cosas específicas para que regulen, sobre todo principios éticos, y después vamos a las agencias regulatorias con su especificidad y su posibilidad de flexibilidad en la modificación, ahí tendrías un buen sistema que puede acompañar a una inteligencia artificial sin limitar la innovación. Ahora, cuando se piensa eso, uno también tiene que pensar qué es lo que se va a regular. Las aplicaciones, las apps, se van a regular todas las que tengan la palabra salud, se van a regular. ¿Cuál va a ser el límite, no? Porque un límite hay que poner. Entonces, ¿cuál va a ser ese límite? Si alguien habla de salud y bienestar, de salud emocional, de salud física, digamos, eh, ¿cuál va a ser el límite? ¿Ustedes cómo lo analizan? Lau, ¿querés vos? Sí, sí, yo puedo empezar con esta parte. Eh, y básicamente es completar lo que ya dijiste, Paula, de que no se puede empezar a ver solamente desde un conjunto, una aplicación, sino es un sistema. Y específicamente salud es el sistema de cuidado al paciente, el cuidado a la persona. Entonces, no se puede determinar tan estrictamente de acuerdo a si hace diagnóstico o no hace diagnóstico, como lo hemos hecho por muchos años para los dispositivos médicos, sino que tiene que ser una limitación más flexible de acuerdo al riesgo. Ya que la inteligencia artificial es única en la manera en que trabaja, porque cambia de una manera muy instintiva las conductas de las personas, no, incluso si no es directamente, el riesgo es mucho más difícil de medir. Por lo tanto, hacer limitaciones drásticas, de decir, vamos a hacer solamente si afectan diagnóstico médico, realmente no van a ayudar a las personas. Me gustaría traer un ejemplo a la mesa que tal vez lo podemos discutir con Paula, es específicamente la parte de salud mental y las regulaciones, digamos, hacia la depresión, la ansiedad, etcétera. En muchos países en este momento, si se determina, digamos, de acuerdo a la persona que crea
esta aplicación, digamos, el que la desarrolla el innovador, la justifica de una manera en que es para el cuidado de mi salud física. En este momento están fuera de todas las regulaciones, Mm. porque quieren decir que no hay responsabilidad, digamos, desde este punto de vista regulatorio. Sin embargo, digamos, si yo tengo una aplicación y soy una persona y la uso, está igual cambiando mi comportamiento. Entonces, ¿hasta qué punto podemos delimitar de esa manera? Y no soy la única persona que piensa así. Los reguladores se están dando cuenta que esto es un desafío muy importante y han traído esta conciencia, digamos, aparte del riesgo técnico, el riesgo clínico, esa parte del riesgo social, del riesgo ético. ¿Hasta qué medida está cambiando esto el comportamiento, los mecanismos de las relaciones interpersonales, las expectativas de un rol, por ejemplo, de cuidado personal, un rol de un doctor o rol de un paciente? Y considerar esto en el riesgo y de acuerdo ahí regular. Y Laura menciona la palabra riesgo y es muy importante porque hay como una especie de uniformidad a nivel, te diría, mundial. Canadá, Estados Unidos, Europa, Reino Unido y muchas de las normativas que están en proyecto de ley de inteligencia artificial que hay en América Latina van por el concepto del riesgo, que esto es una actividad riesgosa y por lo general se clasifica en riesgo prohibido, digamos, en IAs prohibidas, riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo. Hay algunas, digamos, se modula distinto en algún país, pero en general esta es la idea. Y pensar en una actividad riesgosa te hace pensar en una responsabilidad civil, te hace pensar en que si vos tenés una actividad riesgosa, acá va a haber que invitar a un actor nuevo, que son las aseguradoras en cuanto a esto. Desde mi punto de vista, hay una cosa que hablábamos con el equipo de CLIAS. Creemos que de alguna forma el día en que un marco regulatorio, no una ley única, ¿no? Que limite eso, no, un marco regulatorio bien amplio que permita fluir a la IA, más la suma de posibilidad de asegurar las actividades de la inteligencia artificial, creemos que ahí va a dar un paso muy grande en la innovación y se va a abrir muchísimo, va a haber muchas más posibilidades de uso. Ahora, el ejemplo que daba Laura, que está buenísimo, si lo pensamos desde la ley de la Unión Europea, inclusive habría que pensarlo como una actividad prohibida, porque inclusive podría pensarse como que tiene una injerencia en cuestiones subliminales, mentales, ¿no? Que no, Lau, que esto de alguna manera se maneja de esa forma. Casi que habría que analizar si en Europa no se prohibiría. Chile, por ejemplo, tiene lo que se llama la protección a los derechos como neuronales, ¿no? Al derecho cerebral. Y ya inclusive tiene una jurisprudencia en base a esto. Lo importante es no hablar, me parece, de generalidades, porque cada desarrollo tecnológico va a tener una especificidad. Y ahí es donde la agencia regulatoria tendrá que ver, supongamos, si es una IA, Machine Learning o Deep Learning, que es muy abstracta y no puede explicarse la forma en que llega a sus resoluciones finales, tendrá que analizar el agente regulador qué especificidades le pide a esa IA para poder autorizar para su uso, ¿no? Si no podés explicar tanto, bueno, pero mostrame mucha transparencia y te vamos a monitorear y evaluar por ahí más seguido, pero no te vamos a limitar la posibilidad de actuar. Me parece que si pensamos como si sacamos una fórmula tipo las empresas que hacen autos todos iguales, ahí nos vamos a equivocar, ¿no? Sí Ahora, tenemos, perdón. no, pensaba ir un paso para atrás, ¿no? Cuando estamos hablando de inteligencia artificial en aplicaciones, por ejemplo, yo puedo nombrar, por ejemplo, en Argentina hay una que la persona chatea por la salud emocional y le cuenta sus problemas y a su vez la inteligencia artificial le va dando consejos, opiniones, o muchas que veo en Instagram que son con tu peso, entonces la inteligencia artificial te va ayudando a bajar de peso. Digo, solo algunas para comentar. Y la pregunta, un poco dando un paso más atrás,
estas inteligencias artificiales, como por ejemplo el ChatGPT, en la que se basan muchas nuevas, que lo que hacen es usar eso como base y después armar sobre eso o educar a esa inteligencia artificial para responder determinadas cosas, esos datos que toman la inteligencia artificial para dar respuesta, lo mismo que una inteligencia artificial para analizar una mamografía, esos datos que toma para ese análisis, de quiénes son los responsables, de dónde se obtuvieron, quién tiene los derechos sobre esos datos, ¿no? Eso cómo se regula, cómo se piensa. Mira, yo quiero, Daniela, muchas gracias por tu pregunta, pero quiero hacer, digamos, una diferenciación en tu pregunta. Una cosa es la regulación de los datos y otra cosa es la regulación de la inteligencia artificial. Son complementarias, pero no son lo mismo. Las preguntas que tenemos como de quién son los datos, cómo los manejamos, digamos, a dónde se influyen, cómo se mueven los transportes de datos, etcétera, incluso la interoperabilidad entre datos, se regulan por las leyes de datos porque no, indiferentemente si lo usamos en una inteligencia artificial, esas preguntas éticas y morales van a existir, indiferentemente de la parte de la inteligencia artificial. El problema que viene con la inteligencia artificial es que en este momento esas preguntas no están claras. Entonces, estamos añadiendo la complejidad o incrementando la complejidad regulatoria sin haber resuelto las primeras preguntas. Desde el punto de vista ético, yo quiero traer una parte que Paula mencionó, la responsabilidad civil de la persona que la desarrolla, que usa los datos, etcétera, etcétera. Y yo quiero traer la parte de la responsabilidad moral. La persona que la desarrolla, indiferentemente si tiene responsabilidades civiles que se han puesto en ley, igual existen responsabilidades morales. ¿Y eso qué conlleva? Que yo tengo que hacer lo mejor que esté en mi poder, digamos, para respetar los derechos y los deseos de las personas en las que estoy tratando. Si yo voy con esta lógica de responsabilidad moral y no de responsabilidad civil y no de ley, la parte de los datos está muy clara. No en regulaciones, pero moralmente está muy clara. La persona que, que los datos significan para esa persona es la dueña de los datos. No, no, eso no tiene mayor cuestionamiento. La persona tiene completa autonomía de decir cómo se utilizan sus datos. Tampoco tiene ningún cuestionamiento ético-moral. Y la tercera parte es, y puede decir hasta qué grado y hasta qué punto se utiliza. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no hacemos leyes solamente desde la parte moral. Tiene muchas consideraciones, incluyendo la economía, tiene muchas consideraciones. Y ahí es que hemos encontrado que algo que ya debería estar resuelto, que son las leyes de los datos y el manejo de los datos, no está, porque hay un conflicto financiero ético muy grande que no se ha podido resolver. Para las empresas, en este momento, los datos son vitales. Realmente es una ventaja en el mercado y es una ventaja financiera tener datos. Si les quitamos completamente todos los datos, la posibilidad de que ellos continúen innovando es menor. Pero si le damos toda la autonomía a las personas, también las personas pueden decir cosas que no están en lo mejor para la población en general. Y creo que me he ido por otra gente, pero en conclusión, lo que quiero decir es, esto es una pregunta mucho más grande que la inteligencia artificial y mucho más compleja. Sí. Y creo que Paula va a tener mucho que añadir desde la parte legal. Te acompaño con lo siguiente. En cuanto a lo que vos mencionaste, Daniela, en cuanto a algunas aplicaciones que trabajan con temas supuestamente o podrían mencionarse como de salud mental, en la cuestión de los datos y quién es dueño y cómo se tratan y demás, eso lo vas a ver en las aplicaciones, en la política de privacidad y en los términos y condiciones, que generalmente nadie lee. Y es muy complejo porque lo cierto es que se hablan de cuestiones privadas que involucran a temas de salud, porque cuando se habla de salud mental directamente estamos hablando de salud, y hay, digamos, algunas aplicaciones que son más, digamos, quienes las lanzan al mercado son más audaces que otras personas y eligen ese camino.
inclusive si está, digamos, incluida la inteligencia artificial, están trabajando con una tecnología que hoy no tiene regulación o una forma de poder ser regulada y certificada. Yo creo que el objetivo acá para la seguridad de las personas y para la evolución de la tecnología es conseguir entidades certificadoras, como estas reguladoras que mencionábamos, en donde se trabaje con seriedad, que actualmente lo hacen. Entonces sería como un entrenamiento superior en lo que implica inteligencia artificial para que empiecen a trabajar sobre eso específicamente. Pero ¿quiénes son los dueños de los datos? Lo dijo Laura. En general, todas las leyes de protección de datos dicen que el propietario de los datos es la persona productora del dato, ¿no? El dueño del dato. Y supongamos una entidad de salud, pues es el tenedor de ese dato y tiene responsabilidades y tiene obligaciones. El tema es que eso está en las leyes, pero hay como mucha desatención de todos nosotros, vamos a hablarlo en general, del cuidado que debemos ponerle a los datos. Capaz, que es una pregunta que a veces me hago, no sé, Lau, si a vos te pasa, capaz que hay personas que verdaderamente el tema de sus datos no le importa demasiado, ¿no? Capaz que somos un grupo de gente, no más que estamos muy preocupados con qué pasan con los datos, pero a veces cuando hablas con personas que no están en el ambiente, te encontrás con que yo quiero la aplicación, yo quiero el servicio. Por eso te digo, muchos no lo leen. Entonces, quizás habría que repensar esa discusión también, ¿no? Sí, Ahora, me gusta ¿cómo mucho. se llama? Sí, sí, perdón, Laura. Perdóname, Daniela. No, sigue. No, decime. Que me gusta mucho lo que has traído, Paula, de tal vez hay unas diferencias culturales en cómo evaluamos la autonomía. Está muy claro que en Europa, en América Latina y en América del Norte, la autonomía es un valor muy importante, la autonomía individual. Y esta es la diferenciación. Y por tanto, siempre hablamos de privacidad versus beneficio público y siempre tenemos esta tensión, digamos, entre beneficio público, las empresas, innovaciones, etcétera, etcétera, y privacidad y la parte de consentimiento personal y consentimiento informado. En otras comunidades, autonomía no se considera de la misma manera, porque hay una visión de comunidad primero y de la autonomía de la comunidad. Si pensamos en unas específicas comunidades indígenas de Latinoamérica, por ejemplo, especialmente en el área de Perú, Colombia y creo que Ecuador, la Sí. autonomía se evalúa desde la parte comunitaria y especialmente esto está beneficioso para mí. Y es muy interesante traer esto a las discusiones regulatorias porque muestra la complejidad de tener una ley que solucione todas las discusiones y trae de vuelta el punto que dijiste, que son mecanismos que tienen que ser complementarios y que una ley no lo va a poder abarcar todo. Probablemente necesitamos diferentes tipos de mecanismos y unos más flexibles que otros. Y tal vez necesitamos educación al público de que interpreten la privacidad y los datos de otra manera. Es beneficioso para mí hasta cierto punto compartir mis datos. Podemos pensar en GPT o en GPT, que lo trajiste, Sí. Daniela, al ejemplo. Hay dos posibilidades de usar GPT. Tú puedes decidir hacerlo completamente en incógnito, donde tus datos no se utilizan para el beneficio del mejoramiento del algoritmo, o puedes completamente hacer todo público y que ellos lo usen. Los dos son extremos. Es todo o nada. Ellos se dieron cuenta que esto era un problema y ahora puedes decir por chat que haces o por, digamos, prompt que haces, si quieres que sea público o no, si se utiliza para el entrenamiento o no. Esta es una manera en que los innovadores, pero los reguladores también, pueden encontrar puntos medios de privacidad. Y me parece un ejemplo muy interesante traer esto porque todos lo usamos todo el tiempo. Yo no sé cuánto usan GPT, pero yo lo uso todo el tiempo. Y tener la posibilidad de decidir caso a caso me da muchas más opciones de autonomía realmente que tener la autonomía de decir no quiero compartir mis datos. Y es como también traer estas diferenciaciones de autonomía en las partes regulatorias que traen diferentes soluciones que pueden ser mejor que completamente privatizar todos los datos. Volviendo a lo que decía Paula, eh,
¿Ustedes se imaginan que cada aplicación deba ser aprobada como hoy se aprueba una nueva tecnología? En el sentido de que voy al órgano regulador, si es algo local o con los de Estados Unidos y Europa alcanza, o tengo que ir cada país según las leyes de cada país. ¿Ustedes se imaginan que una aplicación para ser usada va a tener que seguir el mismo camino que una tecnología nueva? Sí, nosotros lo decimos en el documento 5 del CLIAS, específicamente esta cuestión en donde los estándares y los requisitos regulatorios tienen que ser coordinados a nivel mundial, inclusive a nivel de países federales, ¿no? Imagínate un país como el nuestro en donde la provincia A tiene tal requisito, la provincia B este y nación pone otros. Tenemos que en lo posible tratar de evitar la fragmentación en esto. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una ley, hay una orden ejecutiva que es como un decreto que trata la inteligencia artificial, hay una blueprint que lleva algunas pautas éticas, sobre todo el uso de la IA, pero no hay una ley, digamos, de IA a nivel federal Estados Unidos. Entonces, el estado de Colorado, Utah, Ohio hicieron sus propias normativas. Esto puede significar en algún punto empezar a desmembrar esto y a fragmentar. La idea sería que nosotros lo ponemos como ejemplo como si fuese jugar al fútbol, ¿no? Vos las reglas del fútbol puedes jugar en Suecia, en Italia o en Argentina y sabes cuáles son las reglas, sabes qué tenés que hacer, puedes jugar. ¿No? Nosotros, de alguna manera, parece un ejemplo muy simple, pero es realista. Lo que esperamos es esto, que por eso muchos están hablando de agencias regulatorias, una agencia de inteligencia artificial por país, supongamos, que sea la encargada como una especie de embajadora en donde se coordina con otros países cuáles son los requisitos, las normativas, las definiciones, los estándares, bajarlo al país y que todos circulemos de la misma manera. Parece utópico, pero es bastante lógico y abriría muchísimas puertas. ¿Y te imaginas, por ejemplo, que si alguien tiene la aprobación de la FDA, por decir un ejemplo, ya vendría preaprobado como una tecnología a la ANMAT? Bueno, eso tendrán que coordinarlo las agencias regulatorias, si se toma como un preaprobado o tiene simplemente que presentar eso en la Argentina simplemente para tener la certificación acá y el seguro acá. Porque, digamos, por eso te digo, hay que Claro. pensarlo sistémico. Si vos lo pensás sistémico, tenés que ver todas las aristas. Em, el otro día en una en el grupo, en el equipo, lo que pensábamos es, bueno, esto es como, la IA es como líquido, que se va a ir adaptando de acuerdo a los envases que la contengan. No tenemos que limitar el círculo, el circuito del líquido. Tenemos que hacer buenos envases que la contengan y que pueda innovarse a través de esto sin dejar de pensar en que debe ser una tecnología humanocéntrica, ética y que tiene que tener una visión de intentar no amplificar sesgos que ya los humanos de por sí ya tenemos. Laura, ¿cómo se va a crear, digamos, cuál va a ser el límite entre la responsabilidad o la autoridad del profesional, el médico, el psiquiatra, el psicólogo, el enfermero y la inteligencia artificial? Digamos, Eh, cada aplicación tiene que tener un médico atrás responsable, como si fuese un laboratorio, o va a haber cosas en las que solo el profesional de carne y hueso, para decirlo, certificado, va a poder interceder y no la inteligencia artificial. Digo, ¿cómo te imaginas ese límite? Me parece muy interesante que las preguntas que has hecho tienen mucho que ver Sí. con los límites, los extremos y digamos que desde el punto de vista ético es el opuesto, es cómo podemos balancear que los dos coexistan. Am, entonces no es cuál es el límite, sino cómo podemos organizar unos mecanismos para que coexistan, que haya una coexistencia donde no se arriesgue la vida del paciente, pero también tenga suficiente autonomía el médico. Am, y esos, digamos, la coexistencia se va a ver
tiene muchos criterios. El criterio depende de la aplicación, porque esto va caso por caso, depende del riesgo de cada aplicación y depende de en qué parte del cuidado de un paciente la inteligencia artificial viene a estar aplicada. No es lo mismo tener una inteligencia que se aplica en una situación de emergencia, digamos, que hace triage en un hospital, donde no hay suficiente tiempo para tener una revisión con conciencia de algo que está pasando, a una inteligencia artificial que tal vez solamente mejora las imágenes para radiología. Y esto es lo más importante. Entonces, ¿cuál va a ser el rol del médico? Va a cambiar completamente, pero igual ya está cambiando. Y me parece que es importante, el rol del médico ha cambiado y va a seguir cambiando, porque no es la primera tecnología que va a cambiar el rol del médico, ni va a ser la última. Tenemos el ejemplo de cómo ha pasado con los registros médicos electrónicos y digamos, la introducción del computador en la oficina del médico. Y cómo se han organizado los procesos, bien o mal, es otra pregunta, pero se ha cambiado el rol. La misma manera que ya sabemos en este momento que los médicos están usando, vuelvo a GPT, pues es muy chistoso este Sí. ejemplo de que todo el mundo lo usa, ah, ya lo están usando para apoyar su diagnóstico médico. Entonces la cuestión es, para ellos está muy claro que ellos asumen la responsabilidad, porque ellos al fin y al cabo son los que están escribiendo las notas médicas, son los que están haciendo el tratamiento, el seguimiento, etcétera, etcétera. La pregunta de quién asume la responsabilidad cuando es una inteligencia artificial autónoma es la que tenemos que definir. ¿Cuántas inteligencias artificiales autónomas tenemos en este momento? Son muy pocas. Quiero decir, casi ninguna. La mayoría simplemente hacen recomendaciones. Y es como traer esta parte de la inteligencia artificial es más como una perspectiva al futuro. Y me parece muy bueno lo que dice Paula de acuerdo al agua, porque el agua es una muy buena representación de la inteligencia artificial. Es como que sabemos que en agua y va en un camino, pero el agua está activamente cambiando este camino. Y no sabemos a dónde va a llegar, a qué mar va a llegar, a qué lago va a llegar, no tenemos ni idea. Y no tenemos una manera de, de verlo. Solamente podemos decir, si se va por este camino de ser más autónoma, tenemos que encontrar los límites de cuánta autonomía se le puede dar. Por ejemplo, desde el punto de vista ético, la discusión es no autonomía. El riesgo es muy grande en este momento de acuerdo a la tecnología que existe. Simple. Ese es como el límite. Por eso las regulaciones en este momento dicen no autonomía. La mayoría dicen tiene que ser un apoyo para una decisión de un humano. ¿Podrías explicar bien qué sería autonomía? O sea, sin intervención humana en ninguno de, digamos, de punta a punta. Sí, te lo puedo explicar de la manera que se imagina y de la manera en que realmente está pasando en este momento. Cuando hablamos de autonomía, la imaginación inmediatamente va hacia un robot, porque para tener autonomía se necesita la capacidad de ser autónomo y eso requiere un cuerpo o una condición física. En este momento los robots que tenemos no tienen esa condición. Hay algunos muy pocos que se utilizan para, quiero decir, para, quería decir para hacer, por ejemplo, terapias sexuales, etcétera, etcétera, pero tienen un uso muy limitado. En este momento lo que tenemos de autonomía son inteligencias artificiales que filtran decisiones, que es lo que más parece en este momento. Volviendo al ejemplo del triage, en vez de decirle a un médico todas las decisiones que tomó, digamos, tenemos una lista de 20 pacientes, muestra a los 20 pacientes y el triage de la decisión que tomó. Cuando se le da autonomía a una inteligencia artificial, le muestra al médico, este es el paciente que tienes que ver, solamente uno. Quiere decir que los otros 19 no se ven. Cuando le damos esta autonomía a una inteligencia artificial, esos otros 19 pacientes tienen mucho riesgo, porque realmente no sabemos qué está pasando con ellos. Nadie tiene la visibilidad de qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó, dónde está, se fueron a la casa, digamos. Y por eso las regulaciones dijeron, en este momento el riesgo es muy, muy alto, la tecnología no está suficientemente desarrollada para nosotros aprobar esto de acuerdo al riesgo, no autonomía. Entonces, la decisión es, si vas a hacer alguna decisión sobre 20 personas, tienes la posibilidad de ver los datos de cómo hizo la decisión en esas 20 personas. Y
digamos que eso viene a lo que decía Paula de las explicaciones y la transparencia. Ella lo mencionó superficialmente y no sé si quisiera completar esa área. Yo lo que Leo, que te sumo a esto, que coincido 100%, lo cierto es que en las normativas se está hablando de supervisión humana, ¿no? Esa sería como el concepto, que sea el humano la última ratio antes de la toma, o sea, la toma de decisiones humana. Hay un tema acá que hay que pensar muy bien, porque si ponemos al humano como parte de la toma de decisiones, lo ponemos dentro de la cadena de responsabilidades y esto va a haber que repensarlo muchísimo, ¿no? Otra vez vuelvo a, bueno, a ver qué grados de responsabilidad van a tener cada uno en esta cadena de actividades hasta la toma de decisión final. Eso hay que pensarlo muy bien. Ah, ¿Qué quiero decir? Que no pongamos en las leyes supervisión humana porque está bien o lo dijo la ley europea. Pensémoslo muy bien cómo lo vamos a implementar y esto tiene que estar totalmente, digamos, es como una regla de tres simple entre autonomía y supervisión humana, ¿no? Cuanto mayor autonomía, hay que analizar en inclusive la capacitación de la persona humana para poder saber si toma una buena o mala decisión en base a lo que dice la inteligencia artificial. Entonces, estamos frente a un concepto que no lo podemos repetir como porque lo dijo tipo efecto Bruselas, porque lo dijo Europa, ¿no? Hay que repensarlo. Y en cuanto a autonomía, inclusive cuando hablamos en las cuestiones legales, la autonomía de la voluntad, no hablamos de los humanos, ¿no? El espacio de la autonomía de la voluntad. La IA hoy no tiene voluntad, no tiene conciencia y voluntad, ¿no? Tiene inteligencia. Entonces, los humanos somos un poco los que vamos a poner la parte de conciencia, lo que está bien y lo que está mal, la maleficencia y la beneficencia, la no maleficencia, todo este tipo digamos, la cuestión ética no la tiene la IA por naturaleza. Son los humanos los que se la van a impartir. Mm. Ahora, ¿quién va a dar el primer paso? ¿Cómo se imaginan que esto se va a llevar a la práctica? ¿Crear una agencia regulatoria? Digo, me imagino que dentro de las áreas de salud hay tantas urgencias, prioridades, desigualdades, cosas para darle como la prioridad, entre comillas. ¿Ustedes piensan que esto es algo que se va a llevar a la práctica pronto, que es algo más bien en los próximos años, un poco más lejos? ¿Cómo lo imaginan? Te digo que Paula, imagines ¿quieres que... empezar? Sí, sí, porque es como que medio que sueño con esto, ¿no? Creo que no tiene que pasar mucho tiempo, ¿no? Porque tenemos todo aquí y esto va a ir increyendo. ¿Cómo imagino los primeros pasos? Es cierto lo que decís, Daniela. Por ahí hablamos nosotras de IA y hay alguna posta sanitaria que no tiene algodón ni alcohol, ¿no? Esto somos realistas. Pero digamos, no puede impedir esto hacernos ver algo importante para el país, para la región y para hacia dónde se va, inclusive desde el punto de vista del crecimiento hasta económico de los países, ¿verdad? Tiene una implicancia. ¿Cómo lo veo? ¿Qué es lo primero? Que un congreso empiece a pensar en un sistema, no solo en una ley, que se piense en esa ley como el corazón, la conciencia que se le otorga a la inteligencia artificial a través de los principios que se le pidan a los humanos en el uso de la IA, que se cree por ley una agencia de inteligencia artificial para darle legitimación. Esa agencia de inteligencia artificial tiene que estar totalmente vinculada y ser el factor de comunión de todas las agencias INTA, SENASA, ANMAT, eh, CONICET, lo que fuese que haya en los países, perdón, nombro los de Argentina, que son los que me salen más rápido y más fácil, pero me refiero a agencias regulatorias de todas las especificidades, aprovechar el conocimiento adquirido de esas agencias regulatorias, que es enorme, la capacidad humana que hay en esas agencias es espectacular. A eso hay que sumarle IA, ¿no? El conocimiento de la IA como inteligencia aumentada, no solo como inteligencia artificial, la inteligencia biológica más la artificial. Y en base a eso, que cada uno analice cuáles van a ser los estándares, cuáles van a ser,
coordinados a nivel mundial en lo posible para poder certificar a sus propias inteligencias artificiales de implementadores o desarrolladores específicos por tema, se los certifique, esa certificación les permita tener un seguro y poder entrar en un mercado con un seguro, y que además las agencias regulatorias trabajen en monitoreo y evaluación de esas IA a través del tiempo para evitar que se produzcan. No nos olvidemos que la IA sigue aprendiendo, sigue consumiendo datos y puede modificarse lo mismo que los datos que se usan, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí, es ese el sueño, y me parece que es el camino a seguir. Y Laura, ¿cómo lo pensás? Me gusta el punto que trajiste mucho, Paula, de que hay mucho talento humano en las agencias regulatorias en este momento. ANMAT, creo que es la que mencionaste para Argentina, FDA en Estados Unidos, etcétera. Ellos ya están ahí. En este momento lo que pasa es que están poco capacitadas para afrontar la inteligencia artificial. Tienen, incluso para la salud, si se miran en este momento cómo se regulan los parte médica, muchas soluciones que en este momento parece que estuvieran sin reguladas, que no están reguladas, realmente deberían estar bajo su evaluación y monitoreo. Sí. Quiere decir que lo que necesitamos es aumentar la capacidad de estas agencias regulatorias. El algodón, las gasas, los tapabocas, las camillas, todo en este momento tiene estándares. Nada está fuera de estándares, nada está sin regular en este mundo. Lo importante es que se sigan estos. Y no es que no tengamos nada que no aplique la inteligencia artificial, es que no tenemos el mecanismo para mirar si estas inteligencias artificiales lo están siguiendo. No hay suficiente personal, no tienen la suficiente capacidad, no tienen los procesos, los mecanismos para hacerlo. La parte que dice Paula de generar una agencia superior, digamos, que se encargue de esto, es una buena manera, y Europa lo está haciendo así, digamos, es como lo ve, con hacer una oficina para la inteligencia artificial, no donde tomen el control de todos los procesos de inteligencia ¿Cuál? artificial, sino donde apoyen a las agencias que ya están ahí para que ellas puedan hacer el proceso que ya están haciendo, pero lo hagan mejor. Mm. Y es una diferente manera de pensar, digamos, regulatoriamente, porque cambia el aspecto de cuál es una oficina gubernamental. Sí. ¿Quieres completar, Paula? No, no, al contrario, te estaba afirmando exacto lo que decías, ¿no? Adelante, adelante. Sí, cambia el aspecto de que es una oficina gubernamental, porque no es la que va a hacer procesos, digamos, para la población per se, sino que estas oficinas van a hacer procesos para otras oficinas. Y genera algo muy, en mi parecer, muy bonito, que es una red de colaboración más establecida, una cosa más clara. Y esto va a generar que ese talento que ya tenemos lo utilicemos al máximo. Hay desafíos que van a venir con eso, claramente, pero al menos tenemos una buena visión y una buena estrategia, digamos, para eso. Bueno, yo les agradezco, me parece que el tema es inagotable y que podríamos estar 5 horas acá pensando casos y ejemplos y que todo va a ir cambiando, así que yo les agradezco muchísimo todo lo que nos compartieron y cómo nos hicieron pensar. Yo misma estoy tratando de procesar todo lo que escuché de ustedes, así que bueno, muchísimas gracias Paula, Laura y también Cintia por la invitación. Muchísimas gracias, Bueno. la verdad que fue un placer. Sí, yo Muchas les gracias por agradezco, todo. y igualmente como Daniela, ¿no? Uno va escuchando y cada vez tenés más preguntas. Un tema que también lo discutimos mucho con Paula es el tema de la aplicabilidad de estas inteligencias artificiales, que es algo que hoy en varios proyectos lo vemos. Justo este es un momento clave en Argentina porque sabemos que se está empezando a discutir, hay varios proyectos de ley, se está empezando a discutir en la Comisión de Ciencia y Tecnología el uso de la inteligencia artificial. Y bueno, este tema de la
explicabilidad sí, explicabilidad no, hasta cuánto se puede explicar y hasta cuánto no, me parece que también es un temón de debate. No sé si quieren decir algo al respecto y con esto cerramos, o Yo porque lo que te puedo agregar que vos sabés que es un tema que a mí me interesa un montón, porque es lo que hablábamos como de la supervisión humana, no repetir simplemente porque parece que todos lo dicen y si todos lo dicen está bien, ¿no? Sino analizarlo específicamente. No todas las IA van a ser o van a tener la capacidad de explicabilidad y va a haber que pensar muy bien qué le podemos pedir a esa IA en particular, porque el objetivo es mejorar la calidad de vida, ¿no? Y buscar mecanismos de control, pero que no sean entorpecedores de la innovación. Por eso decimos que la especificidad, la agencia que entienda de base, supongamos que es un dispositivo médico o un medicamento, va a poder entender qué podemos esperar de explicabilidad o no, y si esto realmente es una afectación a los derechos humanos, no simplemente pensar, hablo de explicabilidad como algo desagregado de lo que es la realidad. Inclusive va a haber que analizar si esa IA de esa manera no cambia la ratio de salud en una comunidad y si eso no es más importante que pensar si es tan explicable o no es tan explicable. Esas son decisiones éticas, morales y analíticas que se van a tener que dar en las agencias. Laura, Sí, ¿querés agregar? sí, estoy contigo, Paula. Es un tema que también me apasiona tanto que fue realmente la mayoría de mi tesis en explicabilidad. Pero en general tienes toda la razón, es una discusión moral y lastimosamente se ha vuelto una discusión técnica. Se ha vuelto de cuáles son los mecanismos que podemos hacer técnicamente para aumentar la explicabilidad. La explicabilidad tiene es una propuesta moral, cómo poder hacer que la persona que está enfrente de esta inteligencia artificial, robot, lo que sea, pueda tener esta relación de confianza, pueda tener esta relación con, am, pueda hacer esta supervisión de una manera que realmente es real y efectiva, no irreal y basada en datos o emociones, etcétera. Y de la misma manera que se muestra la inteligencia artificial de acuerdo al riesgo, la explicabilidad también se debe evaluar de acuerdo al riesgo. No necesito que la inteligencia artificial que me muestra, no sé, TikTok, que me hace el algoritmo, o GPT, que me dé todas las explicaciones de por qué seleccionó cada palabra después de la otra. Pero solamente necesito algo más a nivel mayoritario, como estás hablando con una inteligencia artificial que funciona de esta manera. De otro caso, si tengo una inteligencia artificial que me está ayudando a hacer una decisión para un trasplante de hígado y está afectando directamente e indirectamente la vida de una persona, la explicación que yo espero de esa decisión es mucho más grande porque la espero también de un médico. Y eso es lo que va a cambiar. Entonces, sí, un tema muy grande, Cintia, creo que podríamos quedarnos toda Sí, otra hora. Vamos al webinar, el segundo webinar sobre esto. sí. Bueno, Bueno, en pos sí, del horario, yo quiero agradecerles en nombre de nuestra institución los aportes. Creo que hicieron la discusión muy llana, que es súper importante. Daniela, vos lograste, digamos, tener esta conversación también desde la perspectiva de una persona que se quiere, digamos, no el técnico, ¿no? Que sabe un montón sobre inteligencia artificial, porque en realidad esto nos atraviesa a todos. Así que, y gracias Laura y Paula también porque las explicaciones fueron como fáciles de entender. Bueno, los invitamos a todos los participantes a mantenerse en contacto con nosotros, a continuar esta conversación a través de nuestros canales de comunicación que ahora les vamos a mostrar en una placa. Y obviamente, bueno, nuestro mail, si tienen consultas, es clias@iex.org.ar. Esperamos verlos en futuros eventos, seguir trabajando juntos hacia un futuro donde la IA y la salud coexistan de manera segura, ética y beneficiosa para todos y que se siga innovando, por supuesto, que es lo que también queremos. Así que bueno, muchas gracias a ustedes, chicas, y a los participantes. Gracias. Gracias.